Voy a hablar sobre la necesidad de un descriptor tercero sobre los estados de dolor crónico. Primero, quisiera agradecer a los organizadores para permitir viajar y para ponerlo en el contexto del tema. Podemos tratar el dolor como un síntoma o una enfermedad que ya hemos mencionado. El dolor crónico puede ser un síntoma de varias enfermedades, inflamaciones, lesiones, y siempre hablando del sistema nervioso. Pero actualmente se piensa que en todos los procesos, cómo funciona el sistema nervioso para procesar el dolor, algunas veces el dolor crónico tiene que ser considerados como una enfermedad en sí misma. Voy a indicar esto que tiene que ver con la tensión alta. Podría ser un síntoma, pero también existe en la mayoría que ya tienen esta tensión alta, es una hipertensión primaria, y esto podría igualarse al dolor si es lo que dice la enfermedad como un dolor primario. Pero ¿cómo podría cambiar esto a los descriptores mecanísticos? Actualmente tenemos dos descriptores, el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El primero es un dolor que viene de un problema con la situación de activación de nociceptores, mientras el dolor neuropático es un dolor causado por una enfermedad en el sistema nervioso somatosensorio. Evidentemente, los dos indicadores dicen que el dolor es un síntoma, pero si tienen una función alterada, en mi opinión, hace falta disponer de este tipo. El problema que tenemos que los grupos de pacientes de dolor crónico no se pueden clasificar qué tipo de dolor tiene, si es neuropático o nociceptivo. Y esto significa que utilizan terminología hecha en casa que causa mucha confusión, disfuncional, centralizada, etc. Y entonces estos términos no tienen una definición y causan una confusión enorme. Y entonces, evidentemente, hace falta disponer de una revisión para disponer de una definición clara. Yo estoy en este curso y hemos trabajado durante mucho tiempo, y por el momento tenemos la idea de proponer un tercero descriptor para la situación de dolor crónico. Y entonces no dejar todo tal como está, pero incluir los descriptores que podrían ser. Hay que tomar en cuenta el dolor nociplástico, algopático o nocipático, y definir, aunque no tenemos exactamente si existe un dolor causado por una lesión en el sistema nervioso. Naturalmente, no todos los pacientes podrían disponer de estos descriptores. Entonces, hay que disponer de un cuarto descriptor, es decir, un dolor sin conocer la causa de origen. Estos son los artículos principales del año pasado. Evidentemente, este es un tema que interesa mucho y llama mucho interés y nos gratifica mucho. ¿Por qué necesitamos este descriptor, el tercero mecanístico? Hace falta para grupos de pacientes grandes que tienen una nocicepción alterada por no disponer de criterios del dolor nociceptivo o neuropático.
no puede explicarse este dolor que tienen y tampoco existe una evidencia de una lesión o enfermedad del sistema somatosensorio. Entonces, la presencia de la hipersensibilidad podría ser una señal, y ya tenemos una documentación sobre el tema de hipersensibilidad con varios documentos científicos, con muchas referencias. Aquí en esta diapositiva hay algunos y muchos están incluidos aquí porque hay que saber que esto tiene una base científica muy válida. La hipersensitividad tiene unos documentos sobre el testing de sensorio cuantitativo y esto dispone de informes subjetivos de las personas que han pasado de estos exámenes y estos eran estímulos que normalmente no tienen dolor o algunos estímulos que normalmente no causan dolor, pero en estos casos han causado dolor. Después hay las potenciales por algunos censos y también las imágenes magnéticas de resonancia funcionales. Y esto ha causado un dolor mayor. Y después también la nocicepción alterada relacionadas con la severidad del dolor. Y yo creo que esto tiene mucha importancia, porque pensando en este tema, el dolor nociceptivo con el daño de los raramente entra en el nivel de dolor. A lo mejor hay lesiones periferales que podrían ser muy dolorosos para algunas personas y no causan dolor en otras. ¿Cuándo deberíamos utilizar este tercer descriptor? Esto se entiende para el uso clínico en los pacientes que tienen dolor y hipersensibilidad con resultados clínicos y psicofísicos que sugieren una función alterada nociceptiva. Y esto incluiría la fibromialgia, el síndrome de dolor regional compleja del tipo 1 y otros casos de musculoesqueletales y también los que se llaman hoy el Visceral Pain Disorders, como es el Irritable Bowel Syndrome. Hay otros problemas que hay que tomar en cuenta, que muchas veces los pacientes empiezan con un dolor nociceptivo y con este dolor continuo que llega al sistema nervioso podría resultar en unos cambios en la sensitización central, la desinhibición, es decir, no poder de activar los mecanismos inhibitorios del dolor y también la facilitación de este tipo de dolor y las señales del dolor que llegan hasta el cerebro. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo podemos decir que el paciente tiene un dolor nociceptivo y cuándo esto cambia en un dolor nociplástico o algopático? Es posible que tengan los dos como dolores el paciente. Podrían resultar juntos en el paciente, pero debemos saber definir cuál es el dolor nociceptivo y cuál es el nociplástico. Y estamos trabajando sobre este punto y actualmente estamos trabajando sobre los criterios para poder definir este dolor nociplástico. ¿Por qué tiene importancia este tercer descriptor?
podría dar validez a la experiencia del paciente sobre el dolor y facilitar la comunicación, dar la posibilidad a los especialistas para ver la función de nociceptiva alterada y de esta manera puede dar una diagnóstica y un tratamiento válido y también ayudar para preparar cuestiones de los... Quisiera terminar con esta pregunta. Si quieren preferir lo que estamos tratando en este grupo de trabajo es tomar la decisión cuál es el término a utilizar, nociplastic o algopathic. Entonces voy a preguntar a ustedes cuál es el término más apropiado para este tipo de dolor. Los que prefieren el término nociplastic, por favor, que señalen con una alzada de mano. Bueno, y los que prefieren algopático, esto parece que es la mayoría. Entonces, algopático ha ganado esta votación. Y entonces vamos a ver cómo terminará. Entonces voy a agradecer su atención. Muchas gracias.